Cuando ya tenemos todo el diseño del interior, ya tenemos lo que son los objetos, la disposición que nosotros seleccionamos, los objetos de cada espacio, ya tenemos, digamos, todo el contenido de los interiores. El siguiente paso ya es colocar tanto pintura en los muros como texturizado en los mismos muebles. Entonces, lo primero, si nosotros quisiéramos pintar, por ejemplo, todas las mesas de un solo color, lo podemos hacer, pero mi recomendación es empezar espacio por espacio. Entonces, para esto, igual que la vez anterior, me voy a ir a mi cuarto trasero, voy a empezar con el pintado, digamos, de este espacio y el texturizado de los objetos. Entonces, lo primero que voy a hacer yo es, por ejemplo, esta mesa, ya que la tenemos aquí seleccionada como objeto, vamos a irnos a materiales. En materiales, igual, seleccionar, podemos nosotros copiar alguna propiedad o lo que sea, pero igual esto lo vamos a ver más adelante. Podemos seleccionar aquí para ver el catálogo tanto de materiales como el catálogo de colores para darle la apariencia a la mesa, ¿ok? Yo me voy a ir primero con el de materiales, como podemos ver aquí. Doble clic, lo abrimos y voy a empezar a revisar los materiales que tenemos. Ok, estos son texturizados, digamos, suelos, baldosas. Ahí pasó lo que es el pasto. Pero ahorita me interesa a mí buscar lo que es la madera. Entonces, ¿cuál se ve más bonita? Vamos a meterle colores claros, como este. Voy a aplicar y ya nada más lo arrastro. Así se vería, no me gustó. Para sustituir un color, por ejemplo, este que no me gustó a mí, igual puedo dar en seleccionar y abro el catálogo, busco otro que me guste. Este me gustó. Y nada más lo arrastro y lo suelto. Ok, ahí está una mesa de madera. Entonces, lo que sigue es de una manera muy similar. Ok, las patas yo las puedo cambiar de. Ahora, por ejemplo, quiero seleccionar para estas patas algún color, un negro, para que haga contraste. Vamos a hacer como el diseño que se está utilizando actualmente, que es, digamos, materiales y colores oscuros en un color mate, por ejemplo, lo que es la cubierta de madera y patas y partes metálicas en color negro. Entonces vamos a hacer ese tipo de diseño. Igual nos vamos ahora a la parte de catálogo de colores y aquí podemos ver cómo están distribuidos. Puede estar en azul, tipos de azules que hay, en verdes, tipos de verdes que hay, marrones, tipos de marrones que hay, que marrón realmente es un rojo. Lo explicaría ya en el video donde va a estar la parte de colores. No es de Dialux propiamente, pero sí es de la parte de luces. Igual, nos vamos a la parte de negro. Voy a seleccionar algún negro que me guste. Por ejemplo, a ver, en negro profundo. Se oye bien el nombre. Aplicar y lo arrastro hacia las patas. Y ya se colorearon el objeto. Ahora, si quisiera que mi silla fuera de algo similar, entonces igual puedo colorear las partes de aquí de un color y a esto también le puedo dar otros colores, ok. Entonces lo que sigue ya es el colorear todos los objetos del interior. Ya es a gusto de ustedes, igual lo voy a hacer nada más así como para que vean cómo podemos hacer, cómo se va a ir viendo el diseño de cada espacio. Ok, coloremos toda esta habitación. Por cierto, aquí en materiales se van a ir agregando de manera automática cuáles son los que estamos usando, cuáles son los que estamos agregando. Pero en este caso, pues nada más hemos agregado estos. Vamos a ir utilizando estos y conforme vaya a mi gusto es lo que voy a agregar. Ok, aquí para la parte de suelos, muros y techo es algo similar.
Los muebles, pues prácticamente nosotros los podemos pintar del color que queramos. Normalmente hay que seguir las tendencias en cuanto a el diseño original del mueble. Y yo me refiero al diseño original del mueble, a los colores del mueble. Porque es difícil mandar a hacer un mueble de un color en específico cuando puedes comprar uno prefabricado a un menor precio de un color estándar. En este caso, lo que son pues techos prácticamente siempre son blancos. Lo vamos a dejar así en blanco. El suelo pues es un piso muy estándar que se utiliza mucho este tipo. Loseta blanco se ve feo, pero se utiliza ese. Y en cuanto a muros, ¿cuál es la recomendación? No solamente en muros, sino también en colores de los muebles. Es siempre buscar colores claros, ¿ok? Por ejemplo, este color, vamos a verlo aquí. Si quisiéramos, por ejemplo, un color beige, que es muy común utilizarlo en muros por el tema de que el blanco se mancha con mucha facilidad. Un tono gruesecito, un tono beige, que es bastante neutro, tiende a ocultar mejor la suciedad. Entonces, digamos, queremos meter un tono beige, hay que cuidar qué tipo de pintura le vamos a querer meter. Porque, por ejemplo, aquí, si se fijan, lo que dice grados de reflexión se refiere a qué porcentaje de la luz se va a reflejar del muro, se va a reflejar dónde va a estar este color. Un grado de reflexión mayor significa que va a reflejar más luz que uno más oscuro. Por ejemplo, este, que es un beige marrón, tiene un grado de reflexión de un 28%. Eso quiere decir que un 28% de la luz que impacte contra, en este caso, la pared, se nos va a reflejar solamente un 28%. En cambio, este beige verdoso nos va a reflejar un 52%. Recomendación por la parte energética: siempre utilizar colores claros. ¿Por qué? Porque nos va a reflejar mayor cantidad de luz, entonces vamos a necesitar menos electricidad para iluminar un espacio. Entonces vamos a incluir un beige. Este beige está bien. Igual aplicar y lo arrastramos. Y se nos va a hacer esta habitación. Ok, voy a cambiar este color del mueble de acá, que no me gustó. Para copiar una textura, un material, lo que sea, podemos seleccionar el objeto con la textura que queramos. Le damos a dar aquí en copiar propiedades. Y en pintar material seleccionamos los otros objetos que queramos pintar. Ok. Entonces también podemos, en este caso, pintamos este material. Ahí quedó. Pero si quisiéramos replicar también en estos otros, pues sencillamente seleccionamos el material que queremos copiar. Por ejemplo, este ya era el linóleo que tenía antes. Queremos pintar el linóleo con este material. Lo que hacemos es igual seleccionar el material y aquí se nos va cargando. Entonces lo único que hacemos es arrastrar. Y ¡pum! Se pintó todo el espacio de ese color. Ok. Ahora toca pintar el resto de los espacios. Que se me olvidaba este. Pero hay que pintar el resto de los espacios. Tanto los muebles como el mueble. Por cierto. Lo que no habíamos pintado era el techo. Entonces aquí igual seleccionar catálogo de colores y buscamos un blanco. Ahí está, mira, por ejemplo, este blanco señal tiene un grado de reflexión del 85%. Eso significa que solamente absorbe un 15% de toda la luz que le llega. Comparado con el negro de señal, que tiene un grado de reflexión del 5% y prácticamente absorbe el 95% de la luz. Entonces, colores claros siempre son mejores para la parte de tener un espacio iluminado, tanto de manera natural como de manera artificial, eficientemente hablando. Entonces, vamos a buscar un blanco. Este blanco está bien. Entonces, lo arrastro y por último, la puerta las voy a dejar en blanco. Entonces, materiales, el blanco que utilicé y ahí se va. Ahí está, completamente blanco. Ya tenemos este espacio diseñado. Ahora hay que hacer el diseño más bien dicho, la colocación de texturas y materiales y colores en todo el resto de la casa. Se me olvidó comentarles.
cuando pintamos un muro, pues prácticamente pintamos todos los de la casa del mismo color. Entonces en muros, techos y pisos vamos a conservar el mismo en toda la casa porque se supone que estamos pintando el mismo objeto. Si pintamos un muro, estamos pintando los muros. Si pintamos el suelo con alguna textura, como en este caso las baldosas, toda la casa se va a hacer igual, igual el techo. Ahora, ¿por qué nosotros metimos en el video anterior esta parte en donde está el patio? Metimos una especie de, digámoslo, de cubo muy plano de 1 centímetro, por lo mismo, porque esta parte nosotros la queremos de otro color. Entonces, para pintar y terminar lo que son suelos, techos y muros, este de aquí lo voy a pintar con pasto. Entonces, igual nos vamos a nuestro catálogo de texturas exterior y buscamos el pasto. Por aquí debería de estar. Ay, ahí está. Igual aplicar y lo aplicamos. Ok, terminemos el resto de la casa. Y así es como se vería nuestra casa. Entonces, pues ya están todos los muebles pintados de los colores que queremos, los colores que deberían de tener en la vida real. Y hasta nuestro patio está listo. Y para el tema de que, por ejemplo, este espacio que es la sala, igual lo voy a poner aquí. A mí, en lo personal, se me hace bastante vacío este muro. Si yo quisiera agregar alguna pintura, primero buscamos qué pintura vamos a querer agregar, ¿ok? Hay que buscar los Picassos o la imagen que queramos agregar en alta definición. Si quisiéramos agregar una fotografía, pues es básicamente el mismo procedimiento. Entonces, primero primero hay que encontrar la fotografía que nosotros queremos y descargarla en nuestra computadora. O en este caso un Picasso y a descargarlo en nuestra computadora. Y para agregarlo, lo más recomendable es que, por ejemplo, si vamos a agregar alguna fotografía que nosotros tengamos o vamos a agregar la imagen, por ejemplo, de la noche triste, hay que agregarlo a la escala que debe de ser. En pocas palabras, hay que buscar de qué tamaño es esa pintura que nosotros vamos a agregar o la fotografía que nosotros vamos a agregar. En este caso, pues a mí voy a verlo a puro ojo. Entonces, para agregarla, lo primero que hay que hacer es irnos a esta vista 3D y donde agregamos los objetos, vamos a agregar un cubo. ¿Ok? Primero buscamos el cubo. Aquí está el cubo. Nosotros lo arrastramos al espacio y lo primero que hay que hacer es cambiar las propiedades. Igual en esta vista 3D va a quedar el cubo volando porque lo agregué a medida vuelo. Primero hay que ver qué gradación vamos a hacer. Primero el frente. Entonces yo quiero tener un cuadro, digámoslo. Ok, ya cambié esa medida. Yo quiero tener un cuadro de 5 centímetros. Entonces le voy a poner 0.05 a esta medida. Ok, quiero que a pura vista me cubra más espacio. Ok, pero entonces voy a hacer esta medida, la voy a agregar más hacia arriba. Y aquí ya sé cuál es la medida, entonces lo voy a poner de 1.2 metros. Y por obvias razones el que queda debe de ser el ancho. Entonces esto lo voy a agregar de 2 metros. Ok. Y una vez teniendo esta pinturota gigante, este cubo gigante, ahora me voy a ir a mi vista. Por cierto, hay que ajustar la altura, entonces aquí lo voy a poner a 1.5 metros de altura. Más alto, 1.8 metros. Ok, ahí se ve más o menos bien a la altura que lo quiero. Ahora me voy a mi vista 2D y busco el cubo. Ok, aquí está el cubo ya modificado. Y lo único que voy a hacer es moverlo. Y lo voy a mover hacia la sala. Una vez que ya lo centré, ahí está listo. Nos regresamos a la parte de materiales. Para yo agregar
foto que yo quiera, o en este caso una pintura que yo descargué en internet, lo único que hago es en crear material. Aquí está. Crear material de textura, como lo podemos ver aquí. De aquí busco mi archivo que haya descargado en JPG o alguna de estas. Y lo que hago es, ya una vez que está aquí agregado, lo voy a arrastrar. ¿Ok? Primer error que podemos tener es este. La pintura que agregamos, en este caso, o la imagen que tú quieras agregar, normalmente se va a ir por default a un tamaño de 1 por 1 metro. Entonces, se va a ver así. ¿Cómo hago la modificación para hacer el tamaño? Primero hay que ver el tamaño del objeto. Nos vamos aquí a muebles y objetos, vemos el tamaño del objeto que estamos pintando, en este caso este cubo, de 2 por 1,5. Nos regresamos aquí a materiales, los seleccionamos y nos desplazamos más abajito. Ok, aquí nos va a dar la anchura. Mi anchura es de 2 metros y mi altura es de 1.2. Y enter. Ahora sí, ya tenemos el objeto pintado del tamaño que quiero que sea. Recomendación mía, primero si vamos a comprar alguna obra de arte hay que ver de qué tamaño es la obra de arte y metes el objeto del tamaño que va a ser en la realidad y luego haces el ajuste de lo que es tu textura para el objeto para que se vea de mayormente del tamaño. Si yo le quisiera agregar un borde, por ejemplo, agregar un marco, es prácticamente lo mismo. Entonces hay que agregar, digamos, cubos en todo esto, que es el alrededor de la textura del objeto, entonces, del marco, perdón. Entonces, así agregamos este objeto. Si yo quisiera aquí agregar alguna pintura, alguna fotografía familiar, por ejemplo, una fotografía, hago lo mismo. Primero incluyo un objeto, es más, voy a copiar este mismo objeto, me voy a mi vista de acá, lo arrastro hacia acá. Ojo, que cuando ya le dimos alguna textura, alguna color, algún material, nos va a quedar el mismo cuando copiemos el objeto. Igual para añadir la fotografía, nos vamos aquí a... vamos a primero crear material o textura y buscamos nuestra fotografía. Ya la agregamos, hacemos los ajustes de tamaño. Entonces tiene una anchura de 2 y una altura de 1.2. Y ya queda ahí la fotografía. ¿Ok? Aquí nada más hay que recordar, cuando agregamos más que un dibujo o una imagen sacada de internet o la que nosotros queramos, más que eso, cuando agregamos una fotografía hay que cuidar algo. Las fotografías normalmente tienen una relación de tamaño. La relación estándar, o digamos lo más común, es una relación de 9 por 16. Entonces eso significa que si tenemos digamos, 9 metros de alto, vamos a tener 16 de largo. Entonces hay que hacer los ajustes del objeto a la relación de la fotografía para que se vea como la fotografía realmente la vemos nosotros y no se vea, por ejemplo, que se vean aplastada de arriba o que sea demasiado estirada. Entonces, nomás cuidando eso, es como podemos agregar cuadros o fotografías. Y esta misma forma de incluir texturas, de incluir objetos, a nosotros nos puede servir para hacer el pintado, por ejemplo, de los muros, de alguna textura que nosotros queramos, algún papel tapiz, algún papel de este tipo de papeles, pues que se le puede hacer al agregado. Para agregar, por ejemplo, un techo texturizado, nosotros tomamos una fotografía, cuidando primero que nada de que la iluminación sea la adecuada para esa fotografía y tomarla en una relación de 1 a 1. Y ya una vez que tenemos esa fotografía, la podemos agregar de la misma forma en crear material. Nosotros seleccionamos la fotografía que tenemos y se la agregamos. Ojo, también no solamente que hay que cuidar cuando agregamos un material propio que nosotros lo queremos incluir, no solamente hay que cuidar de qué tamaño, de qué relación va a ser la fotografía, que normalmente es 1 a 1, sino también de qué tamaño es la fotografía. Me refiero a que cuando nosotros agregamos esta fotografía del techo, que nosotros la tomamos, o la fotografía de algún objeto que nosotros la tomamos, por ejemplo, de un piso,
nosotros hay que cuidar de que el tamaño de la fotografía que agreguemos sea del tamaño del piso. Normalmente los pisos son de 30x30, entonces agregamos la textura en un tamaño de 30x30 para que nos dé una imagen realista. Y pues así básicamente es como agregamos lo que son los colores y texturas a nuestra vivienda. Ya el resto de las herramientas como esta, línea de referencias, rótulos y esta, realmente no la vamos a utilizar. Esta de sinopsis de proyecto nos va dando una idea de cómo se va a ver desplegado nuestro reporte final. El reporte final aquí me refiero a el entregable, toda la documentación, como es aquí en esta parte de documentación, de cómo la vamos a ver en cuanto a qué se va a desplegar, cómo se van a llevar a los espacios, cómo lo vamos a ir viendo. Pero igual esto lo vamos a ver ya llegando a su punto.